Quisiera empezar estas palabras desde el altar del Carrer de la Mar con la oración tan bonita que se hizo para el Año Santo Vicentino. Querido Padre y Maestro Vicente, al celebrar los 600 años de tu nacimiento para el cielo, queremos darte gracias por tu ejemplo de santidad y por tu predicación infatigable del Evangelio. Pedimos al Señor, por tu intercesión, que seamos siempre testigos de lo que tú nos enseñaste, de la esperanza que tú anunciaste y de la caridad que te llevó a entregar tu vida al servicio de Dios y de los hombres. Protégenos siempre, Padre Vicente, para que al final de nuestra vida podamos gozar de tu compañía en el cielo. Amén. San Vicente es molt bon pagador. Me lo habéis oído decir en muchas ocasiones, pero también os digo que a veces se reserva algo para él, para que valoremos todo lo que nos da. ¿Quién podía imaginar, quién nos podía decir lo que estamos viviendo durante esta época de la pandemia? Han sido unos tiempos totalmente atípicos, pero hemos de tener la seguridad que el Padre Vicent no nos abandonará nunca. Nos lo dijo siempre y nosotros, como buenos hijos suyos, hemos de confiar en él. Este año más que nunca hemos de demostrar nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Todo lo que estamos viviendo pasará y volveremos a vivir su fiesta con una ilusión renovada. Todo volverá a ser como antes. Los niños tendremos el concurso de milagros, cosa que a San Vicente yo creo que le encanta, porque los niños son el futuro de nuestra fiesta. Volveremos a vivir también el concurso de la vida, que es donde los niños desde pequeños aprenden y viven la vida de San Vicente Ferrer. Luego todos los altares volveremos en nuestras demarcaciones a erigir nuestros altares, a celebrar nuestras fiestas particulares, cada uno en su demarcación, y todo volverá a ser igual. Y luego todos juntos, el día de su fiesta, el lunes, volveremos a vivir todo lo que nos gusta tanto vivir a los vicentinos, que es sacar su fiesta a la calle, para que vicentinos y visitantes conozcan nuestra fiesta, nuestro santo patrón, a nuestro Padre Vicent. Todo pasará y yo os pido que este año nos volquemos en celebrar cada uno en nuestras iglesias correspondientes el vivir su fiesta con toda intensidad. No importa que no podamos sacar este año su fiesta a la calle como a él le gusta estar, pero la verdad es que cada uno en su corazón tiene que vivir la fiesta como a él sabemos que le gusta. Pidamos todos por cada uno de nosotros, pidamos todos por los que no están, por los que estamos y por los que estarán. Eso le gustará mucho al Padre Vicente. Y tenemos que tener la seguridad de que hemos de seguir dándole a conocer, porque como también os he dicho muchas veces, no se puede querer a quien no se conoce. Y desde luego, el tiempo que estamos viviendo lo hemos de dar a conocer. De diferente manera, pero lo tenemos que dar a conocer. Os deseo una fiesta de San Vicente desde nuestros hogares y desde lo que buenamente podamos hacer cada altar, y que pasemos unos días estupendos conmemorando la festividad de nuestro querido santo patrón. San Vicente, de tu mano siempre, y visca San Vicent Ferrer.